lo que estoy, vamos a repetir acá, ya, dedicado para mis chicos de odontología con cariño. Estamos entrando al último módulo, endocrinología. Mencionaba, si la fisiología es una ciencia que va cambiando lo más rápido posible de acuerdo a la evolución de la ciencia, los mayores cambios suceden en fisiología. La mayor cantidad de premios Nobel son considerados en estudios fisiológicos, por eso les digo todo. Y es más, la glándula acá por excelencia, la que más cambios se ha visto es en el páncreas endocrino. ¿Por qué le mencionaba? Al secretar o controlar la homeostasis de la glucosa, una hormona que se llama la insulina, ¿no? La diabetes mellitus lo padece más de 600 millones de personas en el mundo. De lo que era una enfermedad casi mortal, hoy día pasa desapercibido. Pero hay que controlarlo, no hay que abusar, porque trae consecuencias terribles. La vista, los riñones, los miembros, los pies de preferencia, ¿no? El pie del diabético es bravo, es bravo. ¿Ya? Entonces esa cosa hay que considerar. Luego debería haber comentado. No vayan a confundir glándulas de secreción interna. Hay de dos tipos, que no producen hormonas, como el vaso, las amígdalas, el timo, los nódulos linfáticos, la médula ósea, entre otras. ¿Qué quiere decir? No presenta conductos de excreción. Su producto lo vierte hacia los fluidos corporales o necesariamente tiene que entrar a la sangre en muchos casos. Y las que son de carácter hormonal producen una hormona. Y la glándula que la produce, la célula, ¿cómo se llama? Célula secretora. Viaja donde va a actuar un determinado órgano blanco motor. ¿Cómo se llama? ¿Dónde va a ser? ¿Cómo se llama la célula donde va a actuar? La célula diana. ¿Correcto? O lo inhibe o lo excita. Ahora sí, vamos a pasar a lo que se llama la clasificación de las hormonas. De acuerdo a su radio de acción, dice, pueden ser de carácter endocrino. En este caso, estas son las hormonas clásicas. Una determinada glándula endocrina la produce y necesariamente tiene que entrar a la sangre. Ejemplo, todas las hormonas hipoficiarias, todas las hormonas que produce la tiroides, la paratiroides, entra a la sangre. Viaja a través del torrente circulatorio, donde va a actuar es el órgano blanco o motor, a través de la célula diana. ¿Correcto? Es de carácter endocrino. Dice pues, neurocrino. Las terminales nerviosas también liberan sustancias químicas denominadas hormonas. Entonces, esta también entra a los fluidos corporales o entra a la sangre. Ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina, la acetilcolina que hemos visto anteriormente. Pues, todo esto son. Como le había mencionado, hay cientos de hormonas que liberan los terminales nerviosos. ¿Ya? Viajan a la sangre. Ejemplo, la noradrenalina, quiere decir ahí. Paracrinas. Si yo, por ejemplo, me voy acá a lo que sea mi célula, mi mucosa gástrica, célula A, B, C, D, digamos así, en mi mucosa gástrica. Entonces dice, ¿no? Paracrina, la célula A, célula secretora, produce una hormona X. Esto viaja, por ejemplo, a la célula bien corta distancia, en donde la célula A va a ser la célula diana. Viaja un corto espacio, no viaja largo. Ejemplo, la histamina, por ejemplo, las células sebanas o las células enterocromafines. Hay diversos de este tipo de acción paracrina. Viaja un corto espacio, ¿correcto? Y luego dice acá las células de carácter autocrina. Entonces, voy a hacer acá la célula D. La célula D, vamos a ver acá, la célula D es la célula secretora. Esta es la que produce la misma
una célula que también actúa como célula diana. Es la misma célula, dice el nombre de autocrina. ¿Qué hormonas locales brillan en ese aspecto? Generalmente todas las prostaglandinas. Hay diversas hormonas de este género. Hay una hormona vasoconstrictoras, otra hormona vasodilatadoras. Uno que produce vasoconstricción, otro vasodilatación. ¿Correcto? De preferencia, las famosas prostaglandinas. ¿Ya? Muy bien. De acuerdo a su composición química, esto es lo que rompe todo tipo de esquemas. Que aprende esto. Le puedo hacer varias preguntas en el examen. El que no asiste a la primera clase no van a tener ni idea. Y ustedes, por lo menos que han venido, dicen, las hormonas pueden ser proteicas o proteínas. ¿Por qué están formadas las proteínas, amigo Montoyita? Por aminoácidos. O sea, tiene cadenas de aminoácidos. Tendrá una cadena, dos cadenas, tres cadenas, qué sé yo, ¿ya? Entonces tiene una cadena. Y cada aminoácido tiene su nombre, por cierto. Como por ejemplo, vamos a ver en la insulina, dos cadenas A y B. En una tiene 20, en la otra tiene 30. Entonces, por ejemplo, aminoácidos. Entonces vamos a verlo en cada hormona. Pero de eso hubo un avance, pero notabilísimo, que van a ver ustedes en el momento cuando escuchen la clase. Entonces acá, formado por aminoácidos, cadenas de aminoácidos. Hormonas, todas las hormonas hipofisiales, hipotalámicas, del páncreas endocrino, todas son hormonas proteicas. Son hormonas proteicas. ¿Ya? La otra, dice, hormonas esteroideas. Hormonas esteroideas. ¿Qué quiere decir? Dice, estas hormonas esteroideas están formadas, dice, a base el núcleo primario es el colesterol. O sea, el colesterol tiene que inducir para que se sintetice una determinada hormona. ¿Correcto? En este caso, ¿cuáles son las hormonas clásicas esteroideas? Las hormonas gonadales. Por ejemplo, la testosterona y los estrógenos son hormonas esteroideas. Todas las hormonas de la corteza adrenal son esteroideas. Y así. Entonces van a ver ustedes que se forma a partir del colesterol. No es lo mismo que éster de colesterol, ¿no? ¿Cómo? No es lo mismo que éster de colesterol. O colesterol, sí, es igual. Ya. O éster de colesterol. Formado a partir de un núcleo primario del colesterol. Por ejemplo, las hormonas de la corteza adrenal. Veremos eso también más adelante, ¿ya? La otra está formada, dice, por aminas. El caso del núcleo primario acá es un aminoácido, la tirosina. Aminoácido, la tirosina. Y en este aminoácido, la tirosina, todavía vamos a hablar, dice, hay dos tipos, las catecolaminas y las hormonas tiroideas. En las catecolaminas, por favor, este bonito. ¿Cuáles son las catecolaminas que se conocen? Adrenalina, noradrenalina y dopamina. Y la otra dice las hormonas tiroideas. ¿Cuáles son? T3 y T4. Y cada uno tiene su función específica. Vamos a verlo en el desarrollo del curso. Y finalmente dice, de acuerdo a su composición química, la otra puede ser ácidos grasos. En ácidos grasos, ¿qué cosa tenemos? A las famosas prostaglandinas. ¿Correcto? Ahora mira lo que voy a hacer. Hola. Antes que se pase también para la siguiente, la síntesis de hormonas, que es bonito, escuchen esto, miren. Célula secretora, ¿verdad? Célula diana.
Acá aquí voy a tener una célula y acá la célula diana. Todas las hormonas que son proteínas, todas, esta hormona es secretada y para poder penetrar dentro de la célula diana, en la membrana celular, tiene que crear segundos mensajeros. De lo contrario, no va a poder pasar. Tomaron nota de esta, a ver, miren, dice, mira, este es bonito. Todas las hormonas proteicas producidas por una célula secretora, en la célula diana, no puede atravesar fácilmente la membrana celular. Tiene que unirse a un receptor. ¿Ya? Y a través del segundo receptor tiene que crear segundos mensajeros. Y recién puede penetrar dentro del citosol. Citosol o citoesqueleto, que estoy recibiendo al citoplasma. ¿Correcto? ¿Está claro? No hay una hormona que dice acá. En la membrana celular, acá están los famosos receptores. ¿Y qué va a producir? Segundos mensajeros. Y recién penetra dentro de ella. Y adentro tiene que buscar otro receptor seguramente. Estará en el citosol, estará en la membrana nuclear, vamos a ver de acuerdo a cada hormona. ¿Correcto? Ahora bien, mira lo que voy a hacer ahora. Célula secretora a base de esteroideas, ¿correcto? Viaja en la célula diana, entonces membrana celular. Si esa base de colesterol atraviesa fácilmente estas hormonas esteroideas y su receptor estará en el citosol o en la membrana nuclear. Acá puede estar el otro receptor. ¿Correcto? ¿Estamos claros? Porque si es el colesterol, recordar, la doble capa lipídica no es un impedimento para que pueda atravesar. ¿Qué lo impide para las proteínas? La doble capa lipídica. Y tiene que haber un receptor. ¿Estamos? En las aminas, miren las aminas. Aminas. Y acá hay de dos tipos. Mira, acá hay de dos tipos. Uno es para las famosas catecolaminas y otro es para lo que se llaman las hormonas tiroideas. Como recordarán ustedes en el primer capítulo de COVID de fisiología del sistema nervioso autónomo, acá en la membrana celular, acá le espera un receptor. ¿Se acuerdan del receptor adrenérgico? ¿Se acuerdan? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Todos estos son receptores. Tiene que unirse a un receptor. Y recién puede penetrar dentro del citosol. Y ahí tendrá otro receptor. O es en el citosol o en la membrana nuclear. Pero mira lo que voy a hacer ahora. Las hormonas tiroideas T3 y T4 atraviesan fácil la membrana celular. Esta es la membrana celular. No necesita de un receptor. El receptor tiene que estar en el citosol o en la membrana nuclear. Ahí debe estar el citosol. Entonces, miren, ¿no? ¿Y cómo sería Eulogio para los que son de ácidos grasos? La célula diana, la célula secretora lo produce las prostaglandinas y a nivel de la célula diana, si es un ácido graso va a pasar fácilmente, pues no necesita de receptor. Todo lo que tiene en su composición son lípidos, no necesita de receptor en la membrana celular. ¿Está claro? ¿No se va a olvidar? Imposible. ¿Estamos? Muy bien. A ver acá. Esto también es bonito. Vamos a ver por acá. Síntesis hormonal. ¿Cómo se sintetiza una hormona? La mayoría de las hormonas son peptídicas o proteicas. Un punto para nosotros. Eso de ya es bonito. Por favor, en el examen lo voy a preguntar. Estás atento, hijita. La síntesis de las hormonas proteicas empieza en el ADN. Entonces,
célula secretora, acá, en la síntesis, acá en el ADN, acá empieza. Entonces, ¿qué dice acá? Se transcribe a ARN mensajero, ácido ribonucleico mensajero. Entonces, se crea un único gen que es el responsable de la estructura primaria de la hormona. Ahí se va, desde ahí empieza cómo se sintetiza una determinada hormona proteica. Punto 2. El ARN mensajero se transfiere al citoplasma, sale al citoplasma, juega de acá. ARN mensajero se transfiere, dice. ¿Y a quién busca? Dice acá. Y se traduce en los ribosomas. Va buscando a ribosomas. O al retículo endoplásmico rugoso. Es igual que ribosoma, por cierto. Por biología conoce como cultura, conocen eso. ¿Cómo se va a llamar el producto? Pre-pro-hormona, un gran producto. Pre-pro-hormona. Miren. Fácil, no pueden equivocarse. Yo pongo el examen pro-pre. No te sigue de acuerdo a la vocal. Primero es la pre, después viene la primera la E, después la O. ¿Correcto? Pre-pro-hormona. Viene el producto. Dice, además el péptido señal se une a los receptores. El péptido señal se elimina del retículo endoplasmático, convirtiendo la prehormona en prohormona. Ya cambia de pre-prohormona va a ser prohormona. La prohormona se transfiere al aparato de Golgi, donde es empaquetada en las vesículas secretadas, donde la vesícula proteolítica corta la secuencia peptídica de la prohormona y lo va a formar en hormona. Primero, entonces, en el aparato de Golgi, ahí se empaqueta, pero luego se convierte ya en un producto final que viene a ser la hormona. Además, se da la puntualización y información de la hormona. El producto final es liberado por la vesícula secretora, donde se encuentran almacenadas. Cualquier hormona que se produzca en la célula secretora, para su salida, tiene que ser por un mecanismo de exocitosis. Es un producto grande. ¿Me entendió, Salgado? A ver, explique, ¿por qué sale por exocitosis? Porque es un producto grande, no tiene un canal propio, es una macromolécula. Todas las hormonas salen por un mecanismo de exocitosis, a excepción, más adelante, habrá uno que sea liberado por un mecanismo de endocitosis, veremos en su debida oportunidad, para no confundirlos. Resumo en esta parte de cómo se secreta una hormona proteica. El ADN, donde debe dar la secuencia inicial del gen, se transfiere a ARN mensajero, busca al ribosoma, donde se forma un gran producto, pre-prohormona. Y luego esto viaja al aparato de Golgi, en donde se va a convertir como prohormona. Y ahí pierde lo que se llama la hormona y finalmente es empaquetada en unas vesículas y es liberada como hormona. Y estando ya dentro del citosol, si hay el estímulo necesario, tendrá que salir por un mecanismo de exocitosis. No hay más, así simple. ¿Correcto? Vas perdiendo, primero lo forma desde el ADN, pasa al ribosoma, pasa al aparato de Golgi, a las vesículas secretoras y sigue la secuencia. Muy bien, seguimos. Tenemos que avanzar por lo menos unas 14 láminas para poder, si no, no voy a, no me queda otra cosa que acelerar, ¿ya? Esto lo hago lento, cuando era anual, los chicos aprendían. ¿Verdad? Me dan 3 horitas semanales, más seminario, más práctico, todas. No puedo cumplir. Síntesis de hormonas esteroideas derivan del colesterol, hormonas de la corteza adrenal, las hormonas gonadales, de los testículos y de los ovarios. En los testículos está la testosterona. ¿Qué función cumple la testosterona, amigo Cruz Huanca, por cultura?
Ensanchamiento de hombros anchos, voz. Dice, te dan todos los caracteres secundarios del varón, o sea, del macho. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, el desarrollo de los órganos reproductores, la salida de Barba, la altura. voz, cara tosca. Caja atrás. Pero lo más importante, tener interés por el sexo opuesto. Alguien que no tenga interés por el sexo opuesto no es un varón, es un falladito. Le falta testosterona. No, ¿verdad? Oye, en mi facultad hay varios, hasta profes ahí. No va a ser la excepción acá, ninguna. No, Hay uno acá no hay, acá no hay. igualito. Acá no hay. Hay mujeres tampoco que no tienen interés por los varones. O falla hormonal. Pero algo falta, pues. ¿Qué falta? A ver, entonces miren, si en el otro vida te faltaría testosterona, No sé qué sería. ¿Qué faltaría? te faltaría LH, FSH. Todo eso vamos a llegar a su debida oportunidad, ¿ya? Es bonita esa parte, explícale. Hola, Airita. Buenas noches. Bueno, buenas tardes. Muy bien. ¿Y cuáles son las funciones del... ¿Tú eres señorita? ¿Tu apellido es cómo es? Corre, príncipe. Dime, ¿qué función cumplen los estrógenos en la mujer? Lógico. ¿Cuál sería eso, Neire? Secundarias de los estrógenos. Cadera en pera. Interés también por el macho menos. Sí. Si no, no habría eso. ¿Ve? Entonces ahí va tu detalle. En mujeres le falta eso, ¿no? Déficit de FSH. ¿Cómo le llaman a ellos? A las chicas que no... En mi facultad hay una chica hermosísima y no tiene chico. Todo el mundo rebotaste eso. ¿Cómo le dicen a las chicas que no, las mujeres que no tienen lesbiana? Leslie. El lesbianismo. Es cierto. Todo esto es falla hormonal. ¿Cómo le dicen? Falla hormonal. Muy bien. La placenta también tiene sus hormonas, las que algunas y otras, como el 1,25H2D3. Regulación de la secreción hormonal. Dice mediante dos mecanismos: de retroalimentación negativa o retroalimentación positiva. Lo clásico es la negativa o el mecanismo de feedback. Neire, a ver, repita lo que he dicho. Estoy hablando del mecanismo en el control hormonal, dice. Lo más usual es por un mecanismo de retroalimentación negativa o feedback. La retroalimentación positiva generalmente no es anormal, no es fisiológica. ¿Ya? Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Entonces, a ver, vamos acá. Por retroalimentación negativa o feedback. Es la más común en la regulación de la homeostasis. Ejemplo, esto ya lo hemos visto. Ejemplo, a ver, vamos a ver. Dice, a ver. Acuérdense de la clase de